uno vive en otro mundo o en otro planeta que cree que el país está bien. Y dice para algo de fortalecer la democracia, me parece que dice, para que la gente siga creyendo en quién, en unos farsantes, mentirosos, cuenteros, en ellos. Carla Aro, buenos días. Muy buenos días, licenciado de la Cruz, y muy buenos días a todos nuestros seguidores que día a día se encuentran conectados a través de la señal de Ecuador en directo. Hoy es jueves 9 de marzo y bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos siguen en las distintas plataformas digitales de Ecuador y del mundo. Como siempre decimos, un abrazo gigante para nuestros migrantes que día a día están luchando por un mejor porvenir. Asimismo, un abrazo y solidaridad para todas las familias que han sufrido los rezagos de esta inundación que ha sufrido la ciudad de Guayaquil y en diversas partes también del Ecuador por la época invernal. Muy bien, vamos con el menú de invitados del día de hoy porque tenemos un menú bastante extenso. En pocos segundos estará con nosotros la ingeniera Viviana Veloz, asambleísta de UNES. A ella le preguntaremos si existen los votos para el juicio político al presidente de la República, porque hay algunos que ya se bajaron de la camioneta. Así es, luego conversaremos con el doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa y exministro de Gobierno. Vamos a hablar desde su punto de vista cómo ve la coyuntura política del país. A las 9:10 de la mañana estará el doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero. Con él vamos a hablar sobre la situación política del gobierno. Son los invitados para este día jueves. Excelente grupo de invitados que tendremos para este programa. Jorge, quiero reprisar nuevamente lo que dijo Pablo Arosemena para que la asambleísta Viviana Veloz también lo escuche y después nos dé su opinión. Claro, a todo. Y el próximo año lo volvemos a bajar y hasta el 25 que llegue el gobierno lo vamos a llevar a cero. Entonces, ¿tú crees que el gobierno llegue el 25? Sí, por supuesto. Y Guillermo Lasso, acuérdense de mí, va a buscar la reelección y hay que apoyar con toda su fuerza a eso ahí, imagínate. Eso es una primicia por acá para Morelia TV Radio Fuego. Te doy esa primicia, Guillermo Lasso va a buscar la reelección y vamos a apoyar con toda la fuerza para que el país tenga estabilidad democrática, que eso le hace bien al país. ¿Pero qué partido lo apoyaría? Porque se ha peleado con casi todos, Pablito. Mira, la política un poco es dinámica y sucede eso, y luego... Bueno, la política es dinámica, sucede eso y vamos a la reelección. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un abrazo para ustedes, para toda la audiencia de Ecuador en directo. Gracias por la invitación y por siempre permitirnos estar conectados con la audiencia. ¿Qué le parece esa perla que el presidente Guillermo Lasso está pensando en reelegirse en el 2025? La verdad es que parece que ellos viven en el país de nunca jamás, no sienten la realidad de que vive la gente. Parece que el ministro Arosemena, que de paso, no me gusta hablar mal de la gente, pero que está haciendo una pésima gestión en el Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía. El ministro Arosemena desconoce que 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en la palabra de Guillermo Lasso, que más del 87% de ecuatorianos rechaza la gestión y que 104 de 137 legisladores dimos nuestro voto a favor para que se apruebe un informe que recomienda se inicie el juicio político en contra del primer mandatario. El presidente de la República ha sido tan incapaz, tan inoperante, tan incompetente, tan indolente, que ya tiene 22 meses de gobierno y no ha podido hasta ahora dar solución a los graves problemas que tiene el país. No ha podido garantizar 4 pilares básicos como son la salud, la educación, la seguridad, el empleo y de esta forma obtener un mínimo pacto social. Ese presidente al que ellos dicen que van a la reelección, no sé con qué votos, porque le aseguro que nadie votará por ese señor, porque ese presidente prefirió ocultar vínculos del narcotráfico y la mafia albanesa, ocultar la estructura criminal en las empresas públicas para proteger a su cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, y no sentarse a trabajar por el bienestar de quienes lo eligieron en las urnas. Ingeniera, buenos días. Carla Aro le saluda. Bueno, hemos visto el trabajo titánico de la comisión que usted preside. Sin duda alguna, felicitamos ese trabajo, sobre todo como mujer, después de haber conmemorado el Día de la Mujer, ponerse al frente y, bueno, pues exponer todos los casos
lo voy a decir así, de aparente corrupción. Y lo voy a decir de aparente corrupción porque ayer conversábamos con un analista y nos decía, aquí se quiere malinterpretar. Una cosa son los procesos judiciales y otra cosa son los procesos Así políticos. Y lo que ustedes exigen es el proceso político. ¿Qué pasa con las bancadas ahora? Tiraron la piedra y escondieron la mano y ahora simplemente no quieren, digamos que, apoyar ese juicio político. ¿Por qué? Así es, los aliados del gobierno quieren hacer que la gente entre en un debate de un proceso político y volverlo un proceso jurídico, cuando se les olvida que un proceso político es un procedimiento político con fines políticos que se funda en culpas políticas, que le incumbe a un cuerpo político y que está subordinado a un juzgamiento político, y que para entrar a esta demanda constitucional y juzgar políticamente no se necesita tener sentencia ejecutoriada en firme. Ahora, lo que han dicho algunos legisladores de la bancada de la izquierda democrática y de Pachacutic no es el sentir de todos los miembros de estas bancadas. Ya han existido pronunciamientos como la del legislador Darwin Pereira, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de PK, que ha dicho que ellos van a apoyar el juicio político. Inclusive ayer el legislador Salvador Quispe indicó que la postura de la legisladora Castillo no es la postura de toda la bancada, puesto que van a analizar con las comunidades, con las organizaciones de base del movimiento Pachacutic, el dar apoyo a esta solicitud de juicio político. Así también lo ha manifestado la bancada izquierda democrática a través de la legisladora Guamaní, que ellos siguen apoyando esta iniciativa de juicio político, y también el legislador Esteban Torres, representante del Partido Social Cristiano, quien ha manifestado que ellos quieren estar de forma directa también en la redacción, en la incorporación de las pruebas en esta solicitud de juicio político. Y como esto es un trabajo en consenso de las diferentes fuerzas políticas que representamos el Parlamento ecuatoriano, nosotros les hemos dicho que sí, que esto hay que construirlo juntos, entre todos, porque así se hacen las cosas, con mesas de diálogo, no como lo hizo el presidente de la República, que nunca quiso dialogar con nadie. El Partido Socialista Ecuatoriano, los representantes del sector de independientes han manifestado que quieren apoyar. Incluso me escribe, ¿cuándo vamos a presentar la solicitud? ¿Cuándo tenemos que firmar? Porque esto no es una acción que porque a nosotros nos da la gana, por decirlo así. Esto es una acción de los ecuatorianos, es un clamor de los ecuatorianos, de un pueblo que repudia a quien les gobierna porque no les ha dado solución a todo lo que en este momento se están enfrentando. Entonces le quiero decir que si es contradictorio lo que han dicho 2 o 3 o 4 legisladores que apoyaron el informe para hacerle un llamado de atención al presidente. Incluso es gravísimo que la legisladora Castillo diga que a pesar de que existan actos de corrupción, problemas económicos, de inseguridad, no va a votar por el juicio político al presidente de la República. O sea, tenemos al frente una persona que ya ha demostrado que no puede conducir el Estado y que ha preferido ocultar estos vínculos del narcotráfico y la mafia albanesa, proteger a su cuñado y no dar estabilidad y paz a los ecuatorianos. Entonces, ya deja mucho que pensar. ¿Será acaso que están en una cotización de votos? ¿Será que están haciendo una transacción política entre el presidente y estos legisladores? ¿Será acaso que esperan recibir un beneficio personal o económico para seguirlo sosteniendo en el cargo? Esos serán los ciudadanos, los mandantes, quienes le dijeron a estos legisladores, quienes sepan juzgar el accionar de ellos, porque ellos tienen que sintonizarse con los dolores y los problemas de los ciudadanos. Y la gente ya no quiere que siga el presidente, y por eso esperan una salida democrática utilizando una institución jurídica como es la del juicio político. Asambleísta, en algún momento se planteó también la destitución del presidente y bueno, pues no se obtuvo los votos. En este momento, con toda esta investigación, ustedes han tenido apoyo del Partido Social Cristiano, pero ahora no los vemos tan de acuerdo en algunos artículos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y la verdad es que no nos sorprende hasta cierto punto, porque bueno, pues ellos, más allá de que estén de acuerdo o no con las políticas públicas del presidente, tienen una ideología de derecha. Entonces, por ahí puede venir la cosa, pero ¿qué pasa ahora que de pronto ya no están tan de acuerdo? Y le pregunto esto porque ustedes necesitan mayoría para poder llevar a cabo este proceso en el caso de que se llegue a la destitución del presidente. Como le decía, recordemos que esta demanda constitucional tiene como finalidad imperante aplicar el principio de responsabilidad y el principio de oportunidad, y cuando el mandatario ha perdido la confianza y no construyó esa confianza, esa transparencia con sus mandantes. El Partido Social Cristiano tiene una postura en cuanto a las causales, pero que les hemos dicho
que para eso estamos, para estar en un consenso, para conversar. Nosotros vamos a sentarnos, analizar la redacción del juicio, la solicitud, la incorporación de las pruebas, no solo con ellos, sino con los diferentes representantes de estas fuerzas políticas. Y lo que tenemos claro, perdón que la interrumpa, usted acaba de hablar algo, las pruebas. Es más fácil probar una acción que una omisión. ¿Cómo probarían ustedes la omisión? Le pregunto esto porque usted tiene mucho más conocimiento, porque ha revisado la documentación. ¿Cómo probar la omisión? Porque dicen, no hay cómo probar una omisión del presidente. ¿Cómo probar esa omisión? Mire, con todas las pruebas que nosotros tenemos, y recordemos que es la justicia quien debe sancionar y debe establecer cuál ha sido la autoría de la persona. Nosotros no, nosotros establecemos responsabilidades políticas. Lo que sí está claro es que aquí ha existido un incumplimiento, una infracción del deber ser por parte del presidente de la República. Y le voy a dar un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Usted es madre de familia, tiene 2 hijos. Uno de sus hijos está atravesando por una grave enfermedad mortal. El médico le da los resultados para que se puedan hacer todas las acciones médicas necesarias para salvar la vida de su hijo. Pero usted le oculta esos resultados a su esposo, a su familia, y no hace nada de lo que el médico ha recomendado para que su hijo se pueda curar. Semanas después su hijo pierde la vida. ¿Quién tiene responsabilidad por haber ocultado esta información? ¿Acaso no sería usted la responsable? Porque usted no hizo todo lo necesario para proteger la vida de su hijo. Lo mismo sucede con el presidente de la República. El presidente de la República, teniendo conocimiento y habiendo ordenado a la alta cúpula policial que archive la investigación internacional que ataca los vínculos del narcotráfico y la mafia albanesa del caso León de Troya para proteger a su cuñado Danilo Carrera, y la misma forma que ordenó que no conozca el país el informe del exsecretario nacional anticorrupción porque le suspendió una rueda de prensa y no ha permitido que ni la comisión, no quiso permitir, pese a ello recabamos abundantes pruebas y está obstruyendo también el trabajo de Fiscalía cuando le retira estos 37 policías de investigadores que llevan el caso Encuentro. El presidente, con la finalidad de ocultar también la estructura criminal en las empresas públicas, oculta esta información. ¿Es o no el presidente culpable por no permitir que la Asamblea y la Fiscalía puedan establecer las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales, se pueda sancionar a los culpables? El presidente es o no culpable de poner en riesgo la seguridad de los ecuatorianos. El presidente es culpable porque ha permitido que la mafia albanesa funde escuela de niños sicarios en algunas provincias del país. El presidente es responsable porque, teniendo conocimiento desde el 7 de julio del 2021 de este informe del caso León de Troya, que tenía conocimiento con la ex comandante de policía Tanya Varela, la ex ministra Alexandra Vela, entre otros, prefirió quedarse callado y no actuar cuando la Constitución le dice que él es el responsable y el garante de la seguridad del país. Claro que el presidente es culpable. El presidente es culpable cuando emite un decreto, el 163, y se arroga funciones que solo tiene la legislatura para cambiar la ley y concentrar plenos poderes para el señor Hernán Luque de Caro. Un hombre torpe que él decía, pero tan torpe que lo tuvo trabajando desde 1993 en el Banco de Guayaquil y lo puso a manejar más de 13,000 millones de dólares, que son parte del presupuesto general del Estado. El presidente es o no responsable cuando retira a la policía que investiga del caso Encuentro. El presidente es o no responsable cuando la Contraloría emite exámenes con responsabilidades penales por sobreprecios en la empresa Flopet, en la contratación con Amazona Tanques con sobreprecios de más de 5 millones de dólares en cada alquiler de un buque. Es o no responsable el presidente cuando el mismo CELCOT presenta 40 denuncias en la Fiscalía General del Estado por procesos irregulares en la contratación con las empresas públicas. Es o no responsable el presidente de la República cuando no permite que la UAF, el Servicio de Rentas Internas, hagan el trabajo que les corresponde. ¿Es o no responsable el presidente que se haya sacado de la jurisdicción de paraísos fiscales de la República de Albania, que sorpresivamente está vinculada con la mafia albanesa? El presidente tiene mucha responsabilidad y tiene culpabilidad, y por eso le digo que las responsabilidades políticas se fundan en pruebas políticas, en causas políticas, y nosotros vamos a establecer esa responsabilidad política mediante el juicio político, y la justicia debe establecer las sanciones penales, porque una cosa es lo político y otra cosa es lo jurídico. Asambleísta, ¿cómo analizar la postura de ciertos legisladores que hoy están con una tesis y mañana no? Le voy a poner play
a una posición de un asambleísta que creo que con usted ha tenido varios encontrones. Yo no estoy con ellos, pero tampoco estoy con ustedes, ni con ustedes tampoco. Yo no estoy con ellos, pero tampoco estoy con ustedes, ni con ustedes tampoco. El asambleísta Ricardo Vanegas. Mire, el asambleísta Ricardo Vanegas, más allá de todas sus contradicciones, tiene un claro afán de dañar mi imagen. Realiza actos de misoginia cada que puede en mi contra. ¿Y qué esconderá en su alma el legislador Vanegas, que con tal de proteger al gobierno prefieren realizar acciones inescrupulosas en mi contra? Son tan cobardes, que prefieren dañar a una mujer que es madre, que es legisladora, que es hermana, que es mujer, con estos actos inescrupulosos para sostener a Guillermo Lasso. Es que, como le decía anteriormente, hay varios legisladores que no quieren perder los privilegios que quizá les da este gobierno. Hay varios legisladores que quieren seguir sosteniendo a Guillermo Lasso, pese a todas las atrocidades que ha realizado con el ¿Qué país. privilegios le da el gobierno? No vengan a mentir. ¿Qué tipo de privilegios le da el gobierno? Bueno, eso le digo, o sea, pues que ya no nos queda, o sea, ¿qué podemos pensar cuando un legislador que sabe que existen elementos probatorios, que sabe que este gobierno no está conduciendo bien el país, prefiere defender a este gobierno? Y no es la primera vez. Cuando se invocaba la muerte cruzada el año anterior, en junio, también defendió al gobierno. Y es por ello que la legisladora Dina Farinango ha pedido la expulsión del legislador Vanegas de la bancada de Pachacuti. Nosotros sabemos que nos estamos enfrentando al poder político, al poder económico que están moviendo esta maquinaria estatal y a estos actores que los defienden, porque usted verá que son pocos los legisladores que defienden al gobierno. Por eso le digo, ¿qué será que les está dando el gobierno? ¿Qué beneficios personales y económicos les estará entregando el gobierno para que estos legisladores los defiendan con tanta vehemencia, incluso se atrevan a mentir y engañar al país? Correcto. Ahora, él también ha hecho una serie de acusaciones contra usted y que hay alguien que le ha apoyado en la campaña política y que ha tenido cierta amistad con la mafia albanesa. Mire, yo por eso le respondí al legislador Vanegas en un Twitter, o sea, aquí se creen dueños de dañarle la reputación a las personas. Y a mí me tiene que demostrar con pruebas. Pruebas no es que él saque una imagen de mis redes sociales realizando yo una campaña política en la reelección de los candidatos, en la elección de candidatos a concejales, alcaldes, prefectos. Eso no es prueba. Pruebas son que él debe demostrar que supuestamente me han financiado algo. Yo no he sido candidata a la alcaldía, tanto no he sido que sigo siendo legisladora, sigo siendo asambleísta. Entonces el legislador Vanegas tiene que probar que me han financiado, porque yo como ya lo dije anteriormente, voy a presentar las acciones que me asisten, que la ley me da en contra de todas estas acciones inescrupulosas que están realizando en mi contra, y que la única culpa que yo tengo es la de defender los intereses de los ecuatorianos. Mi única culpa ha sido de velar los actos y hechos que relacionan al presidente de la República con el narcotráfico y la mafia albanesa, porque proteger a la mafia albanesa es gravísimo. Esa es mi única culpa. El legislador Vanegas dice que se ha omitido información en el informe. El legislador definitivamente no ha leído y revisado el informe. En la página 147, y si usted me envía su número, yo me permitiré remitirle el informe que ya me notificó el día martes, me lo notificó el presidente de la Asamblea. En el informe consta lo que el legislador Vanegas anda manifestando de forma inescrupulosa en los medios de comunicación. Por eso siempre digo, el periodismo debe contrastar lo que dice la una parte y lo que dice la otra parte y contrastar con pruebas. Yo no hablo por hablar, yo hablo con pruebas, dato mata relato. En la página 147 del informe consta la empresa Canmaná, la que dice él que no hemos nosotros incorporado en el informe. Empresa Canmaná, cuya actividad económica es la comercialización y exportación del cannabis inferior al 1%. Ahí detallamos quiénes son los accionistas, no solo de esta empresa, sino de todas las empresas que tienen vínculos con Dritan Gil, que es este ciudadano albanés, y con el señor Rubén Cherres Fayoni. Y ahí aparece, ahí nosotros colocamos el 25% para HD Albanés, que es del señor Dritan Gilta. El otro 25% HD Agrónomo, que es del señor Lalangui. Con el 30% el ciudadano Lalangui Pillasagua Brian Alexis, hijo de HD Agrónomo. Y el ciudadano Alcibar Barrio Nuevo Fidel Gregorio como accionista del 25% de las empresas. Más abajo en esta página 147 ponemos, esta información es coincidente con la que obtuvo la comisión.
aunque de manera ilegal y arbitraria en el primer requerimiento de la Superintendencia de Compañías, nos negaron esta información como pública, aduciendo que solo la podrían hacer en sesión reservada. Esto nos hace inferir que existió intencionalidad por obstruir la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Es la Superintendencia de Compañías quien entrega como información reservada, pero pese a ello, nosotros incorporamos el nombre de estas empresas y además hicimos constar los cuadros societarios que están en la página 149, en la que consta la empresa Canmaná y el señor Fidel Alcíbar Barrio Nuevo. Yo no hago fiscalización e investigaciones a la carta. Yo si encuentro nombres, los coloco dentro del informe. Nosotros como asambleístas establecemos responsabilidades políticas porque no somos ni jueces ni fiscales para establecer responsabilidades penales. Y más adelante se encuentra la página de los anexos, en la página 217, en la que consta los anexos de la información entregada catalogada como reserva de la Superintendencia de Compañías y de la Presidencia de la República. Y tanto es la mentira que el día sábado 4 de marzo, en mi exposición de las pruebas, ahí hice el requerimiento al presidente de la Asamblea que siga el procedimiento que está estipulado en el artículo 18 de la LOTAI, una ley que recién entró en vigencia en este mes de febrero, para que el presidente haga el procedimiento y se levante la información catalogada como reservada, tanto de la Superintendencia de Compañías como la de las bitácoras de Carondelet. Y es más, el presidente el día de ayer, porque yo le solicité también por escrito el día lunes, por esta serie de engaños y de mentiras de estos politiqueros que están acostumbrados a dañar a la gente sin pruebas, que el presidente remita de forma inmediata esta información a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en las recomendaciones, con los 104 votos, se aprobó que el informe y los anexos sean remitidos a la Fiscalía General del Estado para que sirvan como elemento probatorio en la investigación del caso Encuentro. Esa es la verdad. Ellos quieren sostener a Guillermo Lasso levantando mentiras, cortinas de humo, engaños, pero como le digo, con las pruebas uno puede desvanecer todas estas falsedades. Aquí está el informe y yo muy gentilmente le enviaré para que usted constate y revise que lo que digo es real y que ellos son los que mienten. Pero además quiero aprovechar este espacio para denunciar públicamente que yo no solo he sido víctima de estos ataques inescrupulosos de estos legisladores. A mí me han amenazado de muerte, a mi familia, a mi hija. Tuve que poner denuncia en la Fiscalía General del Estado. Están utilizando todo el aparataje comunicacional del gobierno para atacarme mediáticamente. Lo hacen todos los días. Incluso el día de ayer, que era el Día de la Mujer. Qué contradictorio que el presidente en sus cuentas felicite a las mujeres cuando el 8 de marzo no se felicita, se conmemora por nuestras luchas. Ese mismo día, la red de tuiteros democráticos de ayer levantaba una nueva campaña de desprestigio en mi contra. ¿Pero sabe por qué? Porque son cobardes, porque tienen miedo, porque saben que los actos y hechos que hemos develado en la comisión son reales. Por eso utilizan estas acciones inescrupulosas de desprestigio. Me quieren doblegar, pero yo aprovecho este espacio para decirles que yo no les tengo miedo, porque yo tengo el respaldo de millones y millones de ecuatorianos. Cuando camino en las calles, la gente me dice: asambleísta, fuerza, vamos adelante, siga, no se rinda. Este ataque va a acabar algún momento. En mis redes sociales, la gente me escribe que siga con esa misma fuerza que hemos llevado la investigación en el proceso de juicio político. Ese es el gobierno que tenemos, un gobierno de cobardes, un presidente cobarde que tiene miedo a ser destituido porque sabe que existen suficientes pruebas para que se proceda con su remoción y su destitución. Y frente a esas pruebas, utiliza estas acciones que son de canallas para dañar la imagen de una mujer que es madre, que es hija, que es hermana y que no le importa realizar esos atropellos con tal de sostenerse en el cargo. Asambleísta, le iba a preguntar, ¿a qué movimiento o frente parlamentario es el que pertenece ahora Ricardo Vanegas? Porque la postura de él casi que es en defensa a ultranza del gobierno. Y aparte me ha sorprendido verlo a él junto a Fernando Villavicencio, porque hasta hace un año, si no me equivoco, ellos tenían enfrentamientos. Fernando Villavicencio lo acusaba a Vanegas que tenía negocios con Petroecuador, con contratos millonarios. Así es, lo acusaba en el caso Oro Negro, cuando lo eligieron legislador por Pachacuti. Recuerdo que existe un tuit del legislador Fernando Villavicencio en el que le dice a la bancada de Pachacuti cómo eligen a una persona con estos actos de corrupción como legislador. Él está en el Twitter, están los tweets que se ponía el uno y se respondía el otro, pero de un momento a otro se unieron.
se unieron a defender a ultranza a este gobierno, se unieron para dañar a la gente, para deslegitimar y desprestigiar a la gente con estas acciones que solo son acciones inescrupulosas que pretenden llevar a todos al mismo lodazal, cuando lo correcto es que estos legisladores hagan lo que el pueblo les manda. ¿Y qué el pueblo manda? Que exista una salida democrática y constitucional a este grave problema que atraviesa el país. Asambleísta, bueno, ya vamos finalizando, sabemos que su tiempo es oro en estos momentos, pero le tengo una pregunta porque se habla mucho y se ha hablado en los últimos temas de persecución política, ¿no? El gobierno dice que quieren desestabilizar el país, desestabilizar la democracia. Usted nos ha dicho que hay pruebas, ¿no? Hay causales para un juicio político, pero ¿cómo decirle a los ecuatorianos que no se dejen convencer, que no es que ustedes tienen algo direccionado contra el presidente de la República por ser Guillermo Lasso, sino por su omisión o por su actuación? Y le pregunto esto porque en otros gobiernos se ha visto este tipo de casos que se reparten, que hay coimas, que venden empresas públicas, que han tenido apoyos, incluso se dice que de mafias, un sinnúmero de cosas, ¿no? Más allá de que se haya aprobado o no se haya aprobado, ha estado esto expuesto en la palestra pública y ha habido un linchamiento mediático también que han sufrido muchos políticos, incluso hasta con persecución política, y usted lo sabe muy bien porque la bancada de UNES ha sufrido y ha vivido así como otros gobiernos. ¿Cómo decir a la ciudadanía que no es una persecución política? ¿Cómo hacerle comprender que no crean en esa narrativa, sino que miren desde otra perspectiva? Mire, nosotros estamos seguros que ese 87% de ecuatorianos que rechaza la gestión de Guillermo Lasso ya no cree en esos engaños. El presidente pretende hacerle creer a la gente que quieren desestabilizar, que quieren realizar un golpe de Estado. Presidente Guillermo Lasso, con sus acciones, usted mismo ha desestabilizado el país, usted mismo ha desestabilizado su gobierno, usted nunca ha podido tener claridades para sacar adelante a los ecuatorianos. Usted le ha negado al país tener días mejores, tener reactivación económica, no ha podido luchar contra la inseguridad. Y ya sabemos por qué, porque prefirió proteger a su cuñado antes que la seguridad de los ecuatorianos. Los ecuatorianos en este momento ya no le creen, porque esas madres que viven con menos de $1.40 al día, ya no creen pues en Guillermo Lasso. Ya saben que en 22 meses de gobierno no pudo pues el presidente darle solución a este problema. Esos padres de familia cuando van a los hospitales y no encuentran paracetamol, no hay medicinas, las unidades médicas están en precarias condiciones, saben pues que este gobierno no tiene la intención de trabajar en el área de la salud. Lo mismo cuando los ciudadanos no encuentran empleo, millones y millones de ecuatorianos en este momento están desempleados, ya saben que este gobierno les ha negado oportunidades. Lo mismo sucede en el tema de la inseguridad, el miedo que tenemos al salir a las calles, la zozobra que nos da de ser víctimas de sicariatos, de atentados, de robos. La gente que día a día es vacunada y extorsionada porque este gobierno no hace nada para luchar contra la inseguridad y los altos índices de criminalidad, ya no creen. Y esos mismos ecuatorianos son los que hoy claman que exista esta salida democrática. Esos mismos ecuatorianos son los que repudian a este gobierno. Y ese es el resultado también de la consulta popular del 5 de febrero. Le dijeron no, en tu intento de consulta popular para concentrar más poder, no te vamos a dar ese poder, ya no creemos en ti. Por eso los ecuatorianos hoy, si usted hace una breve encuesta, va a tener la claridad que todos quieren que salga ya Guillermo Lasso de la presidencia de la República. Fiscalizar, investigar no es desestabilizar, y el presidente no puede venirle a ordenar a la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado, qué fiscaliza y qué no fiscaliza. Asambleísta, me gustaría que me conteste lo más breve posible. Ese cambio que hay de parte de varios legisladores de los dos bloques, tanto de la izquierda democrática como de Pachacutic, que dicen que tal vez no van a votar a favor del juicio político del presidente Guillermo Lasso. Por allí dice mucha gente, que tal vez los está visitando el hombre del maletín. ¿Usted cree eso? Mire, sí es realmente contradictorio que los legisladores hayan votado a favor del informe y posteriormente digan que era solo para llamarle la atención al presidente, y lo que dijo otra legisladora, que aunque existan actos de corrupción, que aunque existan problemas económicos, que aunque existe inseguridad, ha valorado no dar su voto para la censura y destitución de Guillermo Lasso Mendoza.
serán sus mandantes, quienes los eligieron en la provincia de Pichincha, quienes sepan juzgar las actuaciones de estos legisladores. Además, aquí entonces, ¿qué quedaría? Quedaría una duda. ¿Será acaso que votaron para cotizar su voto y decirle al gobierno, si no obtengo este beneficio personal o económico, procedo a dar el voto para que te censuran y quizás será eso? Vuelvo, repito, serán sus mandantes, quienes les eligieron en la provincia de Pichincha, porque son 2 legisladores de Pichincha que han manifestado esto, quienes no sepan juzgar a ellos por sus actuaciones y no ponerse del lado de los dolores y de los problemas de la gente. Los políticos debemos dejar de ser políticos y ser más humanos y conectarnos con esas realidades. Asambleísta, muchísimas gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias, que tengan un lindo jueves. Un abrazo. Gracias a la asambleísta Viviana Veloz, asambleísta de UNES, presidenta. Ya terminó la comisión, pero todavía le podemos decir presidenta. Bueno, presidenta de esa comisión. Es la que más frentea el problema. Es la que puso la cara y sin duda alguna... Y a donde apuntan los cañones, y ¿no? se ha expuesto también, ¿no? Usted sabe que en la actualidad... y todo, cómo se está viviendo en este momento la política ecuatoriana, que dejó de ser una política de consenso, de diálogo, diplomática, de acuerdos. Ahora se vive otro tipo de política. Terrible. Es terrible, pero bueno, vamos a esperar a ver cuáles son los que ratifican su posición y cuáles no. Lo decíamos ayer, Jaime, el pueblo sabrá juzgarlos. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte.